Hola, en este tutorial vamos a poner un poco en práctica todas las cosas que hemos visto en tutoriales anteriores para hacer un pequeño secuenciador por pasos. Para hacer un secuenciador por pasos, lo primero que voy a necesitar es un metro que me vaya lanzando impulsos a intervalos regulares. Voy a poner de momento 500 cada 500 milisegundos y un toggle para poder activarlo. Va a ser muy útil a la hora de pensar en el tempo al que quiero tener mi música. En vez de trabajar en milisegundos, trabajar como es habitual en ppm, que serían bits por minuto, pulsos por minuto. Para convertir de pulsos por minuto a milisegundos, pues tengo que tener en cuenta que los ppm, que son los pulsos por minuto, son las pulsaciones que hay en un minuto. Cuando tengo la música con una pulsación a 120 es porque hay 120 pulsaciones en un minuto, es decir, hay 120 pulsaciones en 60 segundos. Con lo que si quiero saber cuánto dura cada pulsación, que es lo que pongo en metro, la duración de cada una de las pulsaciones, pues lo que tengo que hacer es dividir digamos, 60 segundos que hay en un minuto entre el número de pulsaciones. Así sé cuántos segundos dura cada pulsación. Entonces, lo que yo necesitaría sería hacer para saber la duración de la pulsación es dividir en segundos. Si fuera en minutos, pues sería un minuto entre el número de pulsaciones que hay. Como lo voy a querer en segundos, pues hago 60 segundos entre el número de pulsaciones y así sé cuántos segundos dura cada pulsación. Si la pulsación es 60, es decir, que hay 60 pulsaciones en un minuto, pues 60 entre 60, un segundo cada pulsación. Si hay 120 pulsaciones, pues 60 entre 120, 0,5 segundos da cada pulsación. Para hacer esta división, si utilizo el objeto dividir e introduzco aquí mis pulsaciones, lo que haría sería las pulsaciones entre 60. Pero quiero al contrario hacer 60 entre las pulsaciones. Si no quiero, bueno, habría una forma de hacerlo como hemos visto, que sería poner un trigger y el trigger sería algo así. Lo primero que haría sería enviar el número de pulsaciones a la segunda entrada, a la entrada fría. Entonces, por ejemplo, si es 120, pues 120. Y ya voy a tener, si pongo aquí un mensaje que sean 60, primero se envía el número de pulsaciones, va a entrar en el trigger, que es la primera salida, y después el trigger va a lanzar un bang. Este bang pulsa el 60 y ya tendría la división. Voy a ponerlo con números decimales porque si hago divisiones solo con números enteros, voy a tener números enteros. Aunque ahora veremos que lo toque modificar aquí, ya que si pongo, por ejemplo, 60 me da el resultado, pues si pongo 120 no me da 0,5. Entonces voy a utilizar todo números decimales y además en la división debería poner, aunque sea por defecto, un número decimal. De esta forma, si pongo el pulso 120, pues es 0,5 segundos. Esto es un poco el tener que usar dos objetos y este mensaje no es la manera ideal cuando Max tiene un objeto para hacer esto. Si yo quiero dividir un número fijo entre el valor que entra, existe este otro objeto que es con una exclamación y la división. Entonces, si yo pongo esto, cuando entre un valor va a ser 60 entre el valor que entre, que es justo la operación que yo necesito hacer. Y sería equivalente a tener todas estas operaciones que tengo aquí, ahorrándome pues un par de operaciones y queda, pues ocupa un poco menos. Entonces si es 120, pues 0,5 segundos. Como metro no trabaja en segundos y trabaja en milisegundos, debería multiplicar esto por 1000 para tener los milisegundos que hay.
Si ahora pongo 120, pues sería cada 500 milisegundos. Si pongo 128, pues cada 468,8 milisegundos. Si quiero ahorrarme igual estos dos pasos, pues lo puedo hacer agrupando las dos operaciones y dividiendo 60.000 entre el número que tengo arriba. Entonces, ahora si pongo 120, tengo 500, si pongo 128, 468,8. Estas serían las operaciones si las hacemos paso por paso. ¿Cómo quedarían? Voy a dejar esto así un poco más bonito y ordenado. Es una buena costumbre en Max ir colocando bien los objetos y los cables para que sea más legible el patch. Y esta sería la forma abreviada y más optimizada de tener la conversión de pulsaciones a milisegundos. Entonces, esto es lo que vamos a usar aquí en nuestro patch para tener esa conversión de pulsaciones a milisegundos. Y así no tenemos que estar ya pensando en milisegundos, sino que podemos pensar en pulsaciones como en cualquier otro programa de música. Lo siguiente que voy a utilizar es un counter para ir pasando por los distintos pasos del secuenciador por pasos. Voy a poner que tenga, por ejemplo, 8 pasos, entonces va a contar del 1 al 8. Si quiero que fueran 16 pasos, pues pondría del 1 al 16, o si quiero que sea un número de pasos irregulares, igual. Simplemente necesito poner el número de pasos irregulares. Voy a seleccionar cada uno de esos números que van a ir saliendo a intervalos regulares. Y si quiero ver cómo se van ejecutando los distintos pasos, pues componer varios buttons para que se vayan iluminando a medida que el selector envíe los bangs. Cada vez que entre el número correspondiente, pues va a mandar un bang por la salida de ese número. Si es el 1 por la primera salida, el 2 por la segunda, si llega un 3 por la tercera salida, etc. De forma que si ahora lo activo, voy a poner, por ejemplo, 120. Y tengo una pulsación, pues cada medio segundo que va saliendo por cada uno de esos pasos del secuenciador. Ahora podría hacer varias cosas. La primera, si quisiera hacer un secuenciador pero orientado en lugar de a un sampler, por ejemplo, a un sintetizador o como hemos visto hasta ahora a notas MIDI, simplemente tendría que poner la nota MIDI que quiero. Por ejemplo, pues en el primer paso voy a hacer un Do, en el segundo paso un Re, en el tercer paso un Mi, en el cuarto paso un Do. Bueno, en el cuarto paso nada. Si no pongo nada, pues sería como dejar un silencio justo en ese paso. Otra vez un Do y Do, Re y pues a lo mejor un Si. Y si uno los elementos que ya he utilizado como Make Note y Note Out, pues ya tengo una forma de generar melodías en formato secuenciador de audio. Como es en MIDI, pues bueno, me ha quedado una melodía así un poco sencilla, pero podría generar la melodía o el ritmo que quiera. Podría cambiar la pulsación, pues si quiero que sea una pulsación a 300 o a 800.
cualquier tempo, el número, las notas que yo quiera, pues si quiero aquí un mi bemol. O si quiero dejar pues aquí un poco más de pausa en medio. Y tendría un pequeño secuenciador donde trabajo con notas MIDI. La otra opción sería trabajar con muestras de audio. Para trabajar con muestras de audio voy a hacer algo muy similar, pero no voy a utilizar esta parte de Make Notes. Estoy dejando de momento los buttons para que se vea cómo funciona, pero no sería necesario. Podría omitirlos y conectar directamente la salida a cada uno de los números y funcionaría exactamente igual. Incluso si quiero podría poner un objeto number, que es más fácil modificar la nota manualmente, o poniendo la visualización como nota MIDI, y así puedo poner la nota que sea en cada uno de los pasos. Si quiero utilizar, por ejemplo, pues para hacer una batería, un secuenciador por pasos que recurra a una batería, voy a usar audios que tengo que me reconoce Max. Entonces vengo aquí a la parte de audios. Podéis, si tenéis muestras en vuestro ordenador, las podéis arrastrar directamente en la ventana del patch y os va a aparecer lo mismo. Y voy a poner, por ejemplo, una palmada. Voy a buscar en audios un kick, por ejemplo. Y vamos a ver si hubiera algún snare. Bueno, no son muy bonitos, pero los voy a usar. No sé si son de Max, son de alguna librería o son de Ableton. Entonces, si los arrastráis, tenéis muestras en vuestro ordenador y las arrastráis, os va a aparecer lo mismo así. Si cogéis de las de Max, puede que no encontréis estas, pero puede que tengáis otras y podéis hacer otras cosas creativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una batería, pues simplemente tendría que conectar la salida, la primera salida al kick para que suene. Pero kick no puede recibir un bang. Si quiero que esto se reproduzca, tiene que recibir un 1. Pues para que reciba un 1, pues lo conecto al mensaje 1. No sería necesario el bang, lo voy a dejar para que lo visualicemos, pero lo podría quitar y seguiría funcionando exactamente igual. Entonces, de esta forma tengo el kick y vamos a hacer algo de momento muy regular. Aquí sería buena idea tener directamente duplicados todos los unos. Y el segundo paso lo voy a conectar al snare. Veis que en cuanto empiezo a tener muchos objetos se me empieza a juntar, tendría que separar esto, dejarlo más ordenado y me quedaría un patch muy grande. Antes de ordenarlo, vamos a ver que funcione con lo básico. Voy a poner un gain aquí abajo que funcione como master. Y conecto las dos entradas del gain. El gain que estoy usando, hay varios tipos de ganancia en Max. Está gain, que sería así, solo se ve el volumen, pero no tenemos feedback del nivel de volumen que hay. Simplemente tenemos el control de la ganancia. Entonces, a mí me gusta más usar este que viene de los objetos de Ableton Live, que es live.gain, ya que me permite manejar el volumen. Y después vamos a crear este objeto, tag, para tener el audio. Por defecto el altavoz estará apagado y cuando el altavoz está apagado, aunque yo ponga que esto empiece a funcionar, por mucho que se reproduzca, aunque vea que esto está con un stop, etcétera, no suena el audio, porque para que suene el audio lo que tengo que hacer es encender primero el audio. Se puede encender o bien aquí, haciendo clic en el altavoz para que se encienda y ves que también cambia el color de estos objetos de reproducción de audios, o aquí abajo a la derecha donde está este símbolo que pone audio on off. Aquí veremos el volumen y podría grabar aquí lo que está saliendo por mi salida de audio principal. Si ahora le doy a reproducir,
Igual este kick no me termina de convencer. Vamos a usar este otro kick. Así un poco más electrónico. Ok. Como voy a querer usar varios kick en mis pasos, voy a repetir lo mismo. Bueno, voy a ver primero, lo voy a volver a escuchar, a ver qué tal están. Más o menos igual el kick está muy flojo de volumen en comparación con el snare y querría subir individualmente el volumen a este kick y no al snare. Para tener volúmenes individuales, voy a poner esto aquí a un lado ahora. Para tener volúmenes individuales, pues debería tener dos controles de volumen. Pues este, por ejemplo, para el kick y otro para el snare. Estos objetos también son inteligentes porque si me entra solo un canal de audio, me aparece en las dos líneas de volumen y además a la hora de salir veis que no funciona igual porque aunque aquí me aparezca en los dos, solo está saliendo por el izquierdo. Lo que la forma ideal sería luego conectar el primero a los dos y ya me suena en el centro. Y para el snare lo mismo. De esta forma tengo un pequeño mezclador donde pues puedo bajar un poco a lo mejor el snare para pues irlo regulando como yo quiera. Vale. Aquí todo esto pues está muy bien, pero si quiero volver a usar un kick, por ejemplo, en el siguiente tiempo, pues se me empiezan a superponer los objetos, lo puedo ordenar, lo puedo poner más abajo, puedo poner esto más abajo, pero cuando quiera usar los 8 pasos, pues esto va a ser un poco molesto de ver y trabajar. Pero yo no necesito para nada tener visible ni este objeto ni el uno, simplemente necesito que me funcione. Bueno, realmente el bang tampoco. Hay una forma, cuando tengo varios objetos, de agruparlos en Max para que no se vean todos, que es encapsularlos. Para ello pues venimos aquí a Arrange y no, a Edit, y en Edit estará la opción de encapsular. Comando Shift E o Control Shift E. Y tengo seleccionados los objetos que quiero encapsular dentro, ahora lo vais a ver. Entonces vengo a editar y encapsular. Y lo que se me crea es esta cajita como si fuera un objeto que empieza por una P. La P quiere decir subpatch. Y puedo pues poner un espacio y ponerle un nombre para acordarme yo de qué hay dentro. En este caso, kick. Aquí dentro están los dos objetos. Está el mensaje 1 y el audio del kick. Entonces, si hago doble clic en modo ejecución para que se abra, lo veo. Tengo una entrada conectada al 1, conectada al kick y la salida del audio. Este objeto se llama inlet. Si abro la referencia, cuando lo selecciono veis que pone inlet y este objeto es outlet, que son las salidas. Sirven tanto para datos como para audio. Podría crear otro inlet y al crearlo, aquí en el patch kick que tengo, en el subpatch kick, me apareció una segunda entrada y esa segunda entrada es esta. Profundizaremos más sobre la encapsulación más adelante, pero pues es muy útil verla ya para poder tener esto más manejable. Entonces puedo hacer lo mismo con el snare, agrupar estos dos y pues guardarlo como snare y podría hacer lo mismo con clap. Si me despisto un momento y lo que encapsulo es solo esto, este patch no va a tener entradas ni salidas porque normalmente pues mantiene los cables que había de entradas y salidas. Pero si los quiero crear, bueno, voy a poner primero el nombre para acordarme de qué es. Hago doble clic y solo tengo que crear arriba un inlet, conectarlo al número 1 y crear un outlet abajo y conectar la salida de audio a ese outlet.
De esta forma, pues ya tengo estos subpatches, puedo borrar esto. Y lo que sí que voy a mantener aquí fuera, podría haberlo guardado también dentro la ganancia de cada uno de los volúmenes, pero los voy a dejar fuera para poderlos controlar. Les puedo cambiar el nombre en el live gain, bajando en su inspector, aquí en la letra I, hasta encontrar donde pone long name y short name. Este se va a llamar kick, que va a ser el del kick. Este se va a llamar snare, porque va a ser el del snare. Y este tercero se va a llamar clap, porque va a ser el del clap. A la hora de crear patches normalmente, pues puede ser, si queremos hacer algo rápido, una prueba rápida, pues muchas veces no ponemos estos nombres. Pero si queremos tener patches, digamos, que podamos retomar más adelante para modificarlos, para explorar algunas cosas que nos hayamos dejado, pues es muy importante mantener los distintos nombres para acordarnos de qué teníamos, de qué era cada cosa. Lo puedo conectar así. Y este live gain, al cual van a ir todos los volúmenes, se va a llamar master. Entonces, aquí voy a tener el master y aquí voy a tener el volumen de cada uno de los pasos. Los voy a dejar así bien ordenados de forma que entren bien. Y pues puedo decidir qué pasos voy a tener. Por ejemplo, pues kick, snare, clap, snare, kick, snare. Voy a dejar un silencio y un kick. Voy a dejar aquí el espacio del silencio. Voy a mover todo esto un poco para abajo y puedo estirar un poco estos elementos para que me cuadren. Entonces, para esto veis que los banks empiezan a ser un poco molestos, los voy a mantener para que visualmente se siga entendiendo todo, pero aquí sería más cómodo no tener estos banks, estos buttons, para poder poner y cambiar los cables libremente. Entonces lo que he hecho aquí es cada uno de los pulsos, pues le he asignado un sonido, los tengo ordenados, pues bueno, luego los dejaría todos bien alineados y me gusta tenerlo así todo bien alineado, con un poco de paciencia. Como las salidas están puestas a intervalos regulares, pues se puede ajustar así bien. Y conectaría ahora todas estas salidas al máster. Para ello, pues con un poco de paciencia voy poniendo todos estos cables. Si me equivoco era alguno porque dejo pulsado Shift y sigo viendo el cable, pues pulso Control y hago clic y me libero de eso. Y ya está. Una vez que están, puedo darle a la pulsación, lo voy a poner un poco más rápido. Si quiero cambiar un poco los volúmenes, pues ese snare y este snare está más bajo y este kick pues quiero que suene más bajo para que luego suene el otro más acentuado. Pues podría regular los sonidos, los volúmenes de los distintos pasos. Si quiero cambiar el sonido, simplemente tengo que venir aquí y sustituir este objeto por otro sonido. Pues por ejemplo, quiero que lo que suene aquí sea... no sé qué puede haber así breve. Bueno, quiero cambiar el kick, no me gusta este. Y por ejemplo quiero poner este otro. Pues puedo borrar este y sustituirlo ahí.
y se cambia solo en el que yo he abierto, que es el primero. Igual quiero cambiar este kick por otro, pues puedo quitar esto de aquí como si fuera un objeto y este de aquí los cambio de sitio y ya estarían. Aunque se llamen igual, estos son distintos subpatches y según vaya modificando uno u otro, pues van a tener distintos sonidos. Es buena idea, si este es un sonido de una forma y este es de otra, pues cambiarles el nombre estaría bien para no olvidarlo. Y así tendríamos un pequeño secuenciador por pasos. Si os gusta más ver el máster aquí al lado y no pasa nada, se puede poner. Y para ver bien que estos cables no nublen todo, podemos seleccionarlos pulsando Option o Alt y después hago clic y arrastro. Los todos solo seleccionados y ahora recordad que puedo rutear los cables con Root Patch Cords y quedaría así pues un poco más organizados los distintos cables. Una última cosa que podemos hacer es darle un poco de irregularidad al ritmo para que no sea exactamente tan estable. Lo podemos querer absolutamente mecánico como estaba puesto o darle un poco de groove. No es, digamos, poner un groove detallado, pues podríamos poner una lista con números que vayan saliendo de uno en uno con los distintos tempi de cada uno de los pulsos, pero podemos usar algo que ya conocemos, que sería el objeto random, y por ejemplo, con un rango pues entre 240, lo voy a hacer un poco exagerado para que se escuche más, y 280, de forma que cada pulso me va a salir un valor un poco distinto entre 240 y 280, y en vez de tener la sensación de una pulsación continua, pues voy a tener una pulsación que varía un poco. Y en algunos momentos parece que va un poco más lento y en otros un poco más rápido. Podríamos también añadir más cosas de las que hemos visto en tutoriales anteriores y os invito a hacerlo y a pasar un buen rato experimentando con Max.